Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Una alegría verlos y compartir la palabra de Dios. Qué problema la comunión, ¿no? No, problema no, debería ser una bendición, pero mucho nos cuesta guardarla. Por eso la Escritura dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿en qué vínculo? De la paz. ¿Cómo se logró nuestra unidad con Dios? ¿Cómo se logró nuestra unidad con el Señor? A través de la paz de su cruz. Fue así. ¿Cómo se va a lograr la unidad del Espíritu entre nosotros? A través de la paz de nuestra cruz. Hoy cantamos Gloriaréme solo en la cruz. En su triunfo mi gozo será. Cuando nosotros decidimos a que nuestro egoísmo y nuestro orgullo, nuestra altivez, es decir, bueno, pero yo tenía razón, es mi lugar, no me consideró el hermano, porque pasa, hermano, es así. ¿Qué falta ahí? Falta mi muerte. Falta que yo diga, Señor, ayúdame a crucificar mi yo, porque es el que causa la falta de unidad del Espíritu entre nosotros. ¿No es cierto? Pero cuesta mucho. Tenemos que deponer el orgullo y la cruz es sufrimiento. Así lo fue para el Señor. ¿Y cómo no va a ser para nosotros sufrimiento? Ese negarnos. Pero ese negarnos trae como fruto ¿qué? La paz. La paz en la casa de Dios. Así que cada uno sabe en su corazón en esta hora qué cositas tenemos que están impidiendo esa unidad del Espíritu. Cada uno lo sabe, hermanos. Yo no voy a hablar de nadie porque yo conozco lo que me pasa a mí. Entonces, cada uno en dependencia, Señor, ayúdame a que pueda realmente gloriarme en esos triunfos maravillosos de la cruz cuando yo digo, no yo, sino el otro. Estimando cada uno de los demás como inferiores a mí. ¿Le tengo que estimar inferior a mi hermano? ¿Cómo lo tengo que estimar? Mayor. Y eso únicamente se alcanza con mi muerte. Bueno, pero está la promesa, ¿no? Es una solicitud. Tenemos que ser solícitos, estar dispuestos. No es fácil, pero está la promesa. Así que el Señor nos ayude para que esto pueda ser una realidad. Y entonces, como dice el Evangelio, las personas van a ver que somos uno y van a creer. Así como Dios y el Hijo son uno, Dios quiere que nosotros seamos uno para que esa unidad asombre a las personas y digan, miren cómo se aman. Y se aman de veras, porque cuando se ofenden unos a otros se piden perdón, hay reconciliación. Y eso nos bendice a todos, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Bueno, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 12. Estamos haciendo el estudio de este Evangelio maravilloso. Decimos que es sistemático porque es correlativo, la enseñanza, y estamos viendo la vida del Señor, maravillosa, asombrosa, gloriosa, que nos bendice a todos nos bendice ver cómo Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, cómo Él nos amó, y Cristo era Dios, Dios hecho hombre, es un misterio enorme, que no lo llegamos a comprender sino a través del Espíritu Santo cuando Él entra en nuestra vida y nos revela que Él es el Hijo de Dios. Entonces seguimos con el Evangelio de San Juan capítulo 12 y vamos al versículo 9. Ahí está, todos tenemos abiertas las Biblias. San Juan capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Recuerdan que eso habíamos visto el domingo pasado. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte no solo a Jesús, sino también a Lázaro, porque a causa de Lázaro, de él, muchos de los judíos se apartaban de la fe judía, del culto que ellos profesaban. ¿Y qué hacían? Y creían en Jesús.
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, o sea, salva hoy, Mesías, salva hoy Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito en la profecía: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Es decir, un asno pequeño, ¿no? Acá le llama pollino porque es un asno pequeño. Montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, ascendió a los cielos, después de muerto, después de resucitar, el Señor asciende a los cielos, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca del Señor Jesús y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hasta acá nomás la palabra de Dios. Este relato de este episodio se encuentra en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es maravilloso porque no todos los episodios de la vida del Señor se encuentran registrados en los 4 evangelios. Este es uno que se encuentra en los 4 evangelios. Y en este evangelio de Juan, ahora estamos entrando en la última semana de la vida del Señor. Es la última semana que el Señor está aquí en la tierra. Y Juan a esa última semana le dedica desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21. La importancia que tiene la última semana de la vida del Señor, ¿no? Porque justamente en esta última semana que comienza con la Pascua judía, allí se va a terminar, va a cerrar el plan maravilloso de Dios para nosotros, que es nuestra salvación. El Señor hizo muchos milagros, el Señor había vivido 30 años y estos 3 años de ministerio, pero sin esta última semana, sin el cumplimiento de esta última semana, nada tendría valor para nosotros. Por eso es tan importante el espacio que le da Juan a esta última semana del Señor en esta tierra. ¿Y cómo comienza el episodio acá? Bueno, como dijimos, son los 4 evangelios que hablan de este episodio. La cristiandad lo llama Domingo de Ramos, ¿no? El Domingo de Ramos. ¿Qué pasó en esa entrada del Señor a Jerusalén? Bueno, hay muchos episodios que es lindo registrarlo. Vamos a Mateo capítulo 21, porque acá nos habla de que el Señor tomó un asnillo. Es decir, el Señor entró montado en un burrito, en un asno. San Mateo capítulo 21. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, los discípulos, el Señor, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, el que luego tomará el Señor, también atado. Desatadle y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decir algo sería: ¿por qué desatan el pollino, no? Se lo están robando, no se lo roben. ¿Por qué lo están desatando? Si alguien nos dijere esto, decid: el Señor los necesita y luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: 500 años antes de que esto se cumpla,
el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice esto del Señor, 500 años antes. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, estos dos que iban a buscar este animal, fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros contaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, porque era una gran multitud, como decía Juan, la gente que iba adelante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana, o sea, salva hoy, significa esa palabra, al Hijo de David. Y ahora cita el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que está viniendo con toda esta multitud que eufórica aclama estas cosas? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué episodio maravilloso, ¿no es cierto? La gente estaba eufórica. ¿Cuántos años habían citado ese Salmo 118 cuando iban a la Pascua? Cada año subía el pueblo de Israel, de toda la diáspora, de todos aquellos judíos que estaban dispersos en Grecia, por todos los lugares, venían a Jerusalén para la Pascua. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, recitando los salmos del ascenso. Y entre esos salmos que ellos recitaban estaba ¿cuál? El 118. Y ellos expresaban con su deseo de corazón, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cada año expresaban eso, cada año expresaban eso. Pero ahora, ¿qué pasaba? Ahora tenían al Mesías con ellos. Estaba ahí. Y entonces expresaban, estaban eufóricos. Y los muchachos alababan, dice el Evangelio de Lucas, que ellos alababan grandemente. Y entonces los fariseos se pusieron inquietos y le dijeron, Señor, ¿por qué no decís a estos hombres que callen? Porque no creían que él era el Mesías. Creían que era un profeta, como dice acá. Porque esa expresión era para el Mesías. Y el Señor les respondió a estos hombres que querían acallar estos cánticos de alabanza hacia él. ¿Qué les dijo? Si ellos callan, las piedras van a clamar. Si ellos callan, las piedras van a clamar. ¿Qué está diciendo el Señor con eso, hermano? Interpreto yo, ¿no? Yo no sé lo que ve en el corazón del Señor. Pero el Señor le está diciendo, tu corazón está endurecido como esta piedra. Como esta piedra. Porque ellos no creían que él era el Mesías. Entonces Jerusalén se conmovió. En ese tiempo se calcula que habría 1 millón de personas aproximadamente en Jerusalén. 1 millón de personas. Era tremendo, ya no lo podían parar. Por eso en el libro de Juan leemos que los fariseos decían, el mundo se va tras él, no ven que no consiguen nada. Estaba conmovida la ciudad. Y allí va el Señor. ¿Pero qué hizo antes el Señor? Tomó a 2 de sus discípulos y le dijo, vayan a la aldea de enfrente, ahí van a ver un asna con su cría atados. Y Marcos dice, en el recodo del camino, ahí lo van a encontrar. No había GPS en ese tiempo. Qué bueno el GPS, ¿no? Usted vio cuando usted está perdido en algún lugar, eso que tenemos en los celulares, ¿qué hacemos? Ponemos la dirección, Artigas 51D, 51D, nos dice el camino, todo, ¿qué vamos a encontrar en el medio? ¿No? Así, el GPS. Pero acá ellos no usaron GPS. ¿Qué usaron para encontrar el asnillo atado en el lugar? Lo que el Señor les dijo. ¿Y cómo sabía el Señor que estaba ahí el asnillo? Porque generalmente se guardaban adentro de la casa, no lo dejaban afuera. El Señor sabía el tiempo y el lugar
donde iba a estar el asno con su cría. Y es más, le dice el Señor, miren, si alguno les pregunta, ¿qué hacen desatando el asnillo? ¿Qué le tenían que responder ellos? El Señor lo necesita y después lo devolverá. Aún sabía el Señor lo que había en el corazón de esas personas dueños de los animales. ¿Ustedes se imaginan qué privilegio para esa familia cuando le vinieron a pedir el anillo para el Señor? Señor, claro que sí, llévalo. El Señor lo necesita, pero sí, acá está, llévenlo. Hermano querido, Dios tiene control sobre todas las cosas. Sobre todo lo que te sucede. Y aún sobre lo que vos no entendés. Los discípulos no entendían a dónde los mandaba el Señor. ¿Pero qué hicieron ellos? Obedecieron. Y después dice la Escritura que cuando el Señor fue glorificado, ellos entendieron estas cosas que le habían hecho al Señor. Se dieron cuenta. Después, no en ese momento, después se dieron cuenta. Y con las situaciones contrarias de nuestra vida, a veces pasa así. El Señor nos dice que obedezcamos cosas que son incomprensibles, que no las entendemos, pero qué maravilloso que después las vamos a entender. ¿Por qué? Porque Él tiene control sobre todas las cosas. Sus ojos están desde los cielos y no se le escapa ni un pájaro que cae de la tierra. No se le escapa. Él sabía que estos dos animales estaban ahí, en el recodo del camino, la condición en la cual iban a estar, y conocía la respuesta de los dueños de esos animales, que se lo iban a entregar. El Señor lo necesita. ¡Oh, qué privilegio! Qué hermoso, ¿no? Que Dios tome lo nuestro porque Él lo necesita. Que Dios tome nuestras posesiones porque Él las necesita. ¿No es cierto? Que Dios tome nuestro tiempo porque Él lo necesita. ¿No es un privilegio? ¿No es un honor? Que el Rey de Reyes me pida a mí, préstame esto que yo lo necesito. ¿Cómo no vamos a servir al Señor? Con todo nuestro tiempo y toda la fuerza que aún nos queda. Qué importante que se aprovecha la oportunidad de servicio, ¿no? Imagínense esa familia si decía, no, el burrito es mío, me lo quedo, ¿no? Lo necesito yo. Qué hermoso, ¿no? No te pierdas ese privilegio, querido hermano, querida hermana. No te lo pierdas. Ocupa lo que más puedas en la obra de Dios, en el servicio de Dios. Él lo necesita. Él lo necesita. Él lo necesita. Quizás nos parece poco, un burrito. ¿No? Decimos, Señor, esto, sí, esto poquito. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Bueno, entonces pasó así. El Señor dice que fueron, estos hombres llevaron el burrito y el Señor pusieron los mantos sobre él, tomó autoridad él y comenzó a entrar. Y dice, ¿pero por qué el Señor entró en un burrito? Bueno, lo leímos, ¿no? Para que se cumpla la profecía. 500 años antes el Señor estaba profetizado que regocíjate, oh hija de Sión, que tu rey viene, justo, salvador y humilde, montado en un pollino. Precisamente no era la entrada de los reyes en ese tiempo, ¿no? El rey debería entrar en un caballo, ¿no? Se cuenta en el libro de Esther que un rey quiso expresar la exaltación de un judío que se llamaba Mardoqueo. Y este rey, ¿qué hizo? Dijo, bueno, tomen a Mardoqueo, siéntalo en el caballo real y paséenlo por toda la ciudad. Acá está Mardoqueo, ¿no? En un caballo, pero no en un pollino. Un pollino. Bueno, pero así vino el Señor.
¿Sabe por qué? Porque el Señor no iba a tomar el trono, a ocupar un trono. ¿Qué iba a ocupar el Señor? Iba a ocupar la cruz. Por eso vino humilde. Por eso vino humilde. Sí, Apocalipsis 19 dice que va a volver, y va a volver montado en un caballo blanco, y va a aplastar a sus enemigos. Ahora venía a perdonar a sus enemigos, para que se arrepienten, para que confíen en Él. Pero cuando venga el Señor, va a venir en un caballo blanco, con autoridad, para aplastar a aquellos que le han rechazado y que le han desechado. Y sí, porque es el Hijo de Dios. Por eso ahora está este tiempo de arrepentimiento. Por eso está este tiempo de gracia. Él vino humilde, justo, porque solo Él agradó a Dios el Padre. Nosotros somos pecadores, por más que querramos hacer la voluntad de Dios, siempre nos vamos a equivocar. Pero Él es justo, es nuestra justicia. Cuando nos arrepentimos y vamos con fe, Él nos perdona, nos recibe. Y Dios está plenamente satisfecho con el sacrificio, porque Él es justo. Pero Él es Salvador. El ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que nos causa tanto problema en la vida? El pecado. En la muerte en la cruz fue destruido el poder del pecado. Gracias a Dios por esta maravilla que hizo Jesucristo para con nosotros. Pero el Señor, cuando entra a Jerusalén, y con esto terminamos, hay otro episodio, Lucas 19. Vamos a ir al 37. Dice el evangelista Lucas, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, Lucas 19:37, a ver, lo tenemos todos. Ahí, bárbaro. Bueno, leemos. Dice, cuando llegaban, la multitud, que era muy numerosa, llegaba cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos por las cosas que estaban diciendo de él mismo. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Está diciendo el Señor, vendrán días futuros. Esto ocurrió 40 años después. Sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no conociste que yo soy el Mesías. Pero uno dice, ¿pero cómo puede ser? La gente estaba eufórica, alabando, engrandeciendo al Señor. ¿Y cómo puede ser que el Señor diga esto? No, dice, pero Señor, ¿cómo puede ser que vos estás en otra sintonía? Y porque el Señor sabía lo que iba a pasar en una semana. ¿Qué iba a pasar en una semana? Esta misma gente que le aclamaba, Hosana al que viene en el nombre del Señor, que citaba el Salmo 118,
que decía, sí, acá está el Mesías, una semana más adelante iba a decir, no queremos que éste reine sobre nosotros, no lo queremos. Qué problema las emociones, ¿no? ¿Cómo nos traicionan las emociones? Aquí están aclamando, alabando a Dios, pero una semana después le estaban despreciando. Estaban diciéndole, no queremos que éste reine sobre nosotros. Es hermosa la emoción. ¿A quién no nos gusta cantar con emoción los himnos, los cánticos? A todos nos gusta, ¿no es cierto? Pero hay un peligro, que después no podamos cumplir lo que prometemos con la emoción del canto. Sigamos cantando, hermano, emocionadamente a Dios, porque la Escritura dice que tenemos que cantar con júbilo, pero que realmente podamos cumplir lo que decimos en su poder. En su poder. Es el poder del Espíritu Santo el que te va a dar valor, el que te va a dar decisión para tomar cada día la cruz y negarnos a nosotros mismos. Pero ahí la gente está alabando, y el Señor dice acá con sollozos. La palabra que usa acá, cuando dice que el Señor lloró, significa la expresión sollozar. ¿Vieron cuando usted está hablando, está diciendo una frase, ¿no? Y está expresando con ese sollozo? Bueno, así está el Señor, con sollozo. Oh, cuántas veces. En otro lugar también dice, oh, cuántas veces los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero acá dice, oh, si también tú conocieses en este tu día lo menos lo que es para tu paz. ¿Y qué era para la paz del pueblo? ¿Qué era la paz? Que reconociesen al Señor como Mesías, pero ellos no le reconocieron. Y el Señor dice que en ese momento estaba oculto de su vista. ¿Por qué estaba oculto? ¿Por qué en ese momento el Señor dice, por qué estaba oculto de su vista? ¿Sabe por qué estaba oculto de su vista? Porque ellos escucharon muchas veces la palabra de Dios y no la obedecieron, a través de sus profetas. Por eso en otro lugar dice, por eso Él les hablaba por parábolas. ¿Cuántas veces quiso Dios juntar ese pueblo que le reconocieran, que escucharan su voz, que se arrepintieran, que le reconociesen, que hagan su voluntad? Pero ellos siempre negaron. Y entonces el Señor allí con sollozos expresa su dolor, porque 40 años después la ciudad de Jerusalén iba a ser invadida por Tito Vespasiano, le iban a tomar, iban a crucificar a un montón de judíos. Tremendo lo que le iba a pasar a la ciudad, por haber desconocido el tiempo de su visitación. Hay un tiempo en tu vida y en mi vida, hermanos. Hay un tiempo en tu vida y en mi vida, en la cual tenemos que tomar decisiones. Y si usted está aquí sin Cristo, es el tiempo de su decisión por Cristo hoy también. Ojalá usted entienda que este es su día. Y usted, querido hermana y querida hermana, y querido hermano, entendamos que hoy es el día de reconciliarnos si hay algo que no anda bien en nuestra vida. Hoy es el día, no hay que dejarlo para mañana. Porque después vienen las consecuencias. Al pueblo le vino las consecuencias. ¿El Señor quería las consecuencias? No. Por eso está llorando, con sollozos. La gente está alabando en otra dimensión, pero el Señor está llorando y dice, pero Señor, ¿cómo? Sí, porque yo sé lo que va a pasar. Porque no me obedecen, porque no escuchan. Ojalá, hermanos, tengamos esa disposición de escuchar al Señor siempre. Y si usted es una persona que viene hoy por primera vez, o quizás usted viene y nos acompaña, y usted escuchó estas cosas muchas veces, pero usted no está seguro de su eternidad. ¿Qué va a pasar con su alma si usted hoy muere? No quiero ser tan negativo, ¿no? Pero ¿qué podría pasar si usted hoy o mañana pasa la eternidad? ¿Usted está seguro de lo que va a pasar con su alma? ¿Usted sabe cuál es el destino eterno de su alma? Bueno, si usted no lo sabe, eso es porque usted necesita un Salvador y ese Salvador es Cristo. Y queremos decirle con la palabra de Dios que el Salvador ya vino. Ya vino a esta tierra, ya murió y resucitó por sus pecados. Y usted hoy tiene que conocer ese tiempo de visitación, reconocerlo en su vida y decir, el Cristo vino a morir por mis pecados. La ira de Dios cayó sobre él.
Si usted lo reconoce eso en su corazón y dice, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, quiero cambiar mi vida, limpia mi corazón con la sangre preciosa de Cristo, Dios lo hace. Y usted pasa a ser un hijo de Dios. Y usted va a saber lo que va a pasar después de su muerte. ¿Qué va a pasar con su alma? Va a ir a la presencia de Dios para estar con Él siempre. Así como es nuestra esperanza y queremos que sea la suya. Ojalá tome esta decisión. Usted conozca el tiempo de Dios para su vida. Hoy es la oportunidad que Dios le da. Si usted decide voluntariamente entregar su vida a Jesucristo hoy, usted va a ser un hijo de Dios. Así de sencillo. Pero al Señor le costó su vida en la cruz. Nos ponemos de pie. Queremos decirles que Dios mediante el martes tenemos el encuentro de oración en este lugar, así que les esperamos a todos para compartir los motivos de oración. Pero yo no quisiera que usted se vaya sin esta reflexión en su corazón. Que usted pueda recibir en esta mañana al Señor Jesucristo. Y que cada uno de nosotros, hermanos, estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y no hay paz sin cruz. Es imposible.